Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Aumentan las alarmas por la deuda del gobierno. Mientras que el Banco de la República reveló cifras sobre la creciente deuda externa, Corfi Colombiana llama la atención sobre el aumento del descuadre en las finanzas de la nación. Esta noche analizaremos estos temas con César Pavón, director de investigaciones económicas de Corfi. Bavaria fue reconocida como la empresa líder en inversión social y ambiental en nuestro país. Hablamos con la vicepresidenta corporativa de esta compañía sobre los proyectos que están ejecutando, así como la alianza con Caracol Televisión, que dejó como resultado un documental sobre la importancia de los páramos. Polémica por decreto que le da más poder a los sindicatos. El Ministerio de Trabajo permite desde ahora que las negociaciones de convenciones colectivas puedan ser negociadas entre trabajadores y empleadores de varias empresas. Les contaremos en qué condiciones y qué dicen los gremios empresariales y las mismas centrales obreras. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de una preocupación que va creciendo como espuma y es el elevado endeudamiento de la nación, especialmente del gobierno central. Para analizar estos temas quiero saludar al doctor César Pavón, director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Doctor Pavón, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Henry, muy buenas noches y a toda la audiencia de Signo Pesos. Doctor Pavón, muchísimas gracias y comencemos con esta gráfica que resulta preocupante, la revela el Banco de la República y muestra, al menos en estas barras que se ven aquí verticales, la forma como ha venido creciendo la deuda externa del país desde el año 2006 hasta el 2025. Al cierre del año pasado, mire ya hasta dónde había crecido, casi 60% del Producto Interno Bruto. Entiendo que este año, con corte a febrero, ya incluso va mucho más elevada. ¿Qué le dice a usted esta gráfica respecto, doctor Pavón, de la situación financiera, fiscal que está viviendo nuestro país? Bueno, Henry, pues tal como veníamos advirtiendo, Colombia está viviendo al debe y es justamente lo que muestra esta gráfica. El nivel de endeudamiento externo para el año pasado llegó a superar los 240.000 millones de dólares. Bien muestra el gráfico, es la cifra más alta de la historia reciente. Y por supuesto, y lo que yo creo que nos vamos a enfocar, se ve gráficamente que el que más está explicando este aumento no es necesariamente el endeudamiento del sector privado, sino por el contrario, y como lo hemos venido advirtiendo, el endeudamiento del sector público. La deuda externa del sector público creció en cerca de un 15% frente al 4% de que creció el endeudamiento total. Esto es que el gobierno, en palabras más directas y más claras, el gobierno se endeudó cada vez más. Y esto, por supuesto, se debe a la difícil situación que están enfrentando las finanzas públicas actualmente. Pues tal cual como usted lo dice, doctor, al cierre del año pasado, la deuda externa total del sector público más el sector privado sumó 246.800 millones de dólares, aumentó efectivamente casi 5% frente al 2024. Aquí está el incremento en dólares, fue 25.000 millones de dólares y eso equivale al 53.8% del PIB. Pero aquí viene donde usted llama la atención. Solo el sector público, donde está, valga decir, no solamente el gobierno colombiano, sino también las entidades territoriales, tienen una deuda que equivale al 62% de ese total, de esos 240.000 millones de dólares. Y solamente el gobierno nacional tiene esta deuda, 116.000 millones de dólares, que ya me imagino yo, doctor Pavón, es una cifra que poco a poco se va volviendo inmanejable, alarmante. Henry, creo que es como nuestra principal preocupación. Repito las cifras. Mientras el endeudamiento total creció entre un 4 y un 5%, el endeudamiento del sector público fue de un 15%. De hecho, casi que el 80% de esta variación se perdió o estuvo explicada principalmente justamente por el sector público. ¿Y esto por qué nos preocupa? Como cualquier hogar, cuando la deuda empieza a superar en gran medida los ingresos y lo que produce la economía, que es al final
como proporción del porcentaje del PIB. Naturalmente creemos, y así lo ve el mercado y así lo entendemos como cualquier hogar, empieza a ser un hogar que no es sostenible en el tiempo y que naturalmente empezamos a hablar de una crisis que puede llegar a enfrentar este hogar y que es lo que más nos preocupa en este momento y en estas circunstancias viendo estas cifras. Hasta aquí, doctor Pavón, estamos hablando solamente de la deuda externa, es decir, la que adquiere el gobierno con agentes, prestadores, bien sean inversionistas, bien sean instituciones o bancos comerciales en el exterior. Pero si uno contara el endeudamiento en bonos, en TES y todo lo demás que hace el gobierno aquí internamente, hasta donde se ha dicho, esa deuda ya va superando los 1.200 billones de pesos. Así es, el endeudamiento del sector público en general, tanto de financiamiento externo como de financiamiento interno, llega y ronda los 60 puntos del PIB. Hemos tenido unos alivios parciales sencillamente por unas operaciones financieras, pero los 60 puntos del PIB, y creo que como cualquier hogar, entendemos que es el nivel más alto de la historia reciente y sin lugar a dudas es la primera alerta que cualquier agente que quiera invertir en Colombia, cualquier persona que esté interesada en invertir en Colombia, pues prende las alarmas ante el alto nivel de endeudamiento, no solamente de la economía nacional, sino muy especialmente del Estado colombiano en la actualidad. Doctor Pavón, para entendimiento mejor de nuestros televidentes, uno hace la comparación siempre con un hogar. Pues un hogar podría endeudarse, por ejemplo, para comprar ciertas cosas que requiere, y se podría endeudar hasta donde el flujo de ingresos se lo permitan, es decir, que nunca vaya a haber problema con que esa deuda se pueda pagar. El problema justamente viene cuando ya tengo tanta deuda que los ingresos que me están entrando cada mes, pues ya no me dan para pagar ni siquiera la cuota mensual. Y me da la impresión que con estas gráficas que ustedes elaboraron en Corfi Colombiana, nos están mostrando ese descuadre que ya tiene el gobierno entre sus ingresos y sus gastos. ¿Nos puede explicar un poquito lo que están reflejando estas dos imágenes que ustedes elaboraron en su equipo de investigaciones económicas? Claro, Henry, y de verdad muchas gracias por compartir las cifras que nosotros tenemos en este informe que publicamos esta semana. Pues lo que muestra esto es básicamente el balance total y el balance primario. El balance total incluye los gastos menos los ingresos y a eso le suma los intereses. El balance primario es básicamente de este hogar, que es Colombia, cuántos son los gastos frente a sus ingresos como porcentaje del PIB. ¿Qué demuestran estos dos gráficos claramente? El año 2025, e incluso creemos que se va a mantener el 2026, es el nivel de gasto más alto de la historia reciente, exceptuando la pandemia, donde una crisis natural por el momento de incertidumbre y la crisis del 99, este año y el año pasado fueron los niveles, o han sido los niveles más altos de gasto relativo a los ingresos. Y eso justamente es la causa o la principal causa de las cifras iniciales que estamos viendo. Cuando el hogar empieza a gastar mucho más que lo que tienen ingresos, pues naturalmente va a requerir o va a necesitar llegar a endeudarse y de esa manera poder soportar el gasto. De hecho, le adiciono ese dato, Henry, a mí algo que me llama la atención. En los últimos 5 años, los gastos del Estado han aumentado en cerca de 5 veces los ingresos. Es decir, este Estado, este hogar que es Colombia, ha gastado 5 veces el ritmo de incremento de los ingresos que hemos tenido en los últimos años. Eso no hay que ser un economista, no hay que ser un doctor en estas ciencias y en los estudios para entender que es claramente insostenible y es una alerta, una alarma que se prende en nuestro estado, en nuestro país y pues, por supuesto que genera mucha desconfianza, no solamente en el funcionamiento del Estado, en particular y en general, en particular, perdón, en todo el funcionamiento de la economía, porque al final el Estado es de cierta manera el soporte y esa medida de contención en casos donde hay emergencias y de poder atender lo que pasa, por supuesto, en el día a día. Entonces, es una incertidumbre que está muy latente en este momento, no solamente en las finanzas públicas, sino en general en la economía colombiana. Claro, y es que al igual que le pasa a un hogar, doctor Pavón, pues cuando uno tiene un descuadre entre ingresos y gastos, solamente hay dos maneras de solucionar, digamos, sensatas, o con mayores ingresos o recortando gastos.
los ingresos pues hay veces que no se pueden aumentar por diferentes razones, entonces toca echar mano de un recorte de gastos y eso es lo que le han venido pidiendo todos los analistas, todos los expertos al gobierno nacional, que haga un recorte. Ustedes incluso calcularon cuánto debería ser ese recorte, ese ajuste que se haga, por ejemplo, este año. ¿De cuánto es, doctor Pavón? Bueno, Henry, pues yo creo que es el mensaje que hacemos referencia en este informe, porque no es suficiente con diagnosticar el problema que tenemos. Yo creo que es un llamado urgente y vehemente a hacer un ajuste fiscal. Desafortunadamente, por el mal manejo de las finanzas públicas recientes, hoy en día el ajuste que estimamos está entre 3 y 4 puntos del PIB. Mucha gente me pregunta, César, no hable tanto de porcentajes del PIB, sino dígame eso en plata blanca, ¿cuánto es? Eso en plata blanca estamos hablando entre 50 y 80 billones de pesos. Comparto otra cifra, Henry. En las últimas reformas tributarias de los gobiernos pasados, que ha sido una constante, el máximo que se ha recaudado o el promedio que hemos tenido está entre 1 y 2 puntos del PIB. Entre 20 o 30 billones de pesos son las metas que tiene la reforma tributaria. Este ajuste que estamos advirtiendo que requiere la economía colombiana es casi que 3 veces las reformas tributarias que se han tenido en los últimos años. Y además sería el ajuste más fuerte que tendría que hacer Colombia en la historia reciente, pero nuevamente, creo que ante este problema, como cualquier hogar, es la única solución viable. De lo contrario, yo sí creo que estaríamos hablando de un escenario de crisis. Nosotros hablamos de que estamos al filo del precipicio y naturalmente es lo que se siente en la confianza en los mercados, es lo que se siente en los inversionistas, no solamente internacionales, sino por supuesto, y muy importante, a nivel local. Hay que corregir el rumbo, yo creo que es factible, pero sí requiere medidas decididas y audaces en el corto plazo. Pues doctor Pavón, es que en el corto plazo, hablando de esto, al gobierno le quedan, a este gobierno, aproximadamente 5 meses solamente de gestión y pues como ustedes mismos lo han advertido, no se le ha visto mucha voluntad de hacer verdaderos ajustes, recortes de gasto. Le va a quedar una herencia muy complicada en materia fiscal al próximo gobierno, independientemente de quién sea. Así es, Henry. Desafortunadamente, yo creo que nosotros siempre hemos sido muy optimistas, pero este gobierno lo que ha demostrado es su poca responsabilidad en términos de finanzas públicas. Este punto tan crítico que encontramos en las finanzas públicas, este paciente en UCI, se debe en gran medida a ese mal manejo y esa mala planificación fiscal. Por supuesto, el próximo gobierno va a tener este reto y yo llamo la atención y quisiera cerrar. No es solamente el hecho de que pueda pagar o no intereses, es el hecho de que al final lo que se está sacrificando y la dificultad y el gran encrucijada que va a encontrar el próximo gobierno es que, por supuesto, todos los nuevos gobiernos, sea de izquierda, sea de derecha, van a querer poder dar salud, van a poder crear colegios, van a poder crear carreteras, van a poder crear los bienes y servicios que requieren desde Colombia para desarrollarse. Pero desafortunadamente va a encontrar que lo primero que va a tener que hacer es abrocharse el cinturón y sabemos que eso por supuesto que tiene connotaciones negativas y desafortunadamente para esas metas de desarrollo que cualquier gobierno va a querer implementar va a ser muy complejo y muy retador en el corto plazo. Yo creo que se va a poder hacer, pero sí va a requerir medidas audaces. Primero, recortar el presupuesto lo que más se pueda, pero segundo, también buscar fuentes de financiamiento distinto a reformas tributarias, recuperar el sector energético, recuperar la inversión, recuperar aquel crecimiento económico que en últimas puede llegar a ser la manera de recuperar los ingresos que ha perdido Colombia en los últimos años. Pues doctor, es muy claro el llamado que ustedes hacen desde Corfi Colombiana al gobierno nacional, tanto a este como al próximo, porque en verdad la situación se estaba poniendo un poco complicada y pues obviamente que están generándose alarmas por todas partes entre los expertos de nuestro país. Doctor Pavón, muchas gracias por compartirnos este estudio y toda esta visión que tiene Corfi Colombiana en torno a la situación fiscal del país. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. A usted, Henry, y a toda la audiencia de Signo Pesos, muchas gracias por la invitación y por supuesto muy invitados a leer permanentemente nuestros informes en nuestra página web donde los pueden acceder. Así lo hacemos, doctor Pavón, muchísimas gracias.
Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. El SENA abrió una convocatoria para certificar las competencias laborales que tienen miles de colombianos. Ya les cuento de qué se trata. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Bavaria fue reconocida como la empresa número 1 en el índice de inversión social y ambiental, que evalúa a las empresas más importantes del país en estas apuestas. Nuestra compañera Laura Rojas habló con Samira Fadul, vicepresidenta corporativa de Bavaria, en torno a este importante tema. Movidas empresariales en Signo Pesos, Bavaria cumplió ese ranking de sostenibilidad en el año 2025 y para ampliar esta información me encuentro hasta ahora con la vicepresidenta de Asuntos Corporativos, precisamente qué hizo Bavaria para poder cumplir con este ranking tan importante que mide a las empresas más importantes en el país. Bueno, estamos muy orgullosos, recibimos la buena noticia que lideramos este ranking de inversión social de empresas, pues que mide esa contribución y ese impacto que tiene el sector privado en el país, y básicamente pues lo que hace este ranking es recoger todos los programas y el impacto que tienen las empresas a través de sus programas de inversión social y ambiental. Bueno, ustedes son reconocidos por ser los aliados más bien de los tenderos en el país, pues somos bastante los que consumimos cerveza. ¿Y cómo ha sido esta estrategia también con los tenderos y por supuesto con las grandes superficies en el país? Bueno, Bavaria hoy cuenta con una estrategia de sostenibilidad que recoge 6 pilares que están conectados con la cadena de valor de la industria cervecera y que corresponden pues a un análisis de materialidad de la industria. Uno de esos pilares es emprendimiento, por una característica fundamental de nuestro sector, y es que nosotros llegamos al consumidor y a todos los consumidores en el país a través de los pequeños negocios. El 80% de la cerveza que se consume en Colombia se vende en canal tradicional, que es la tienda de barrio, la cafetería, la tienda social. Luego, el objetivo de nuestro programa de emprendimiento es buscar la sostenibilidad de este canal, fortalecerlos, dar herramientas adicionales para que estos negocios sean administrados de una forma más profesional y que ellos puedan crecer sus ingresos en general, no únicamente a través de la venta de nuestros productos. Claro, hay también alianzas con algunas empresas, por ejemplo Caracol Televisión es una de ellas. Hay otra empresa también dedicada, por ejemplo, a lo que puede pasar con el sector agro y la fabricación de papas, por ejemplo. Hablemos primero de Caracol Televisión y esas otras alianzas con las otras empresas. Perfecto. Otro de los pilares estratégicos en nuestra estrategia es el manejo del agua. Nosotros buscamos ser muy eficientes en el manejo de este recurso en nuestro proceso de producción, pero adicionalmente desde el 2017 decidimos lanzar el programa Mi Páramo. Mi Páramo es un proyecto que está encaminado a la protección de los ecosistemas de páramo a través de la preservación de bosque alto andino, que es esta zona de amortiguación del páramo, y básicamente a través de reforestación y conservación con esas comunidades que habitan en la zona. Buscando conectar adicionalmente este ecosistema con los colombianos, decidimos hacer esta alianza con Caracol Televisión y gracias a esta alianza pues se produjo el documental Antes de la Nieve, que es un recorrido en donde Andrés Cepeda y el naturista Mateo Hernández nos guían por este ecosistema y nos enseñan cuál es la función que tienen en el país y por qué son tan estratégicos y tan especiales. Bueno, y desde el sector agro también, ¿cuál ha sido esta alianza? Agricultura es nuestro tercer pilar en temas de impacto social. La cerveza es un producto que es natural, que está hecho con ingredientes que provienen de la naturaleza, está hecho con agua, con cebada, con lúpulo, y buscando recuperar precisamente ese cultivo de cebada en el altiplano cundiboyacense, hemos hecho una alianza y desde hace algunos años venimos trabajando con PepsiCo para que la cebada pueda ser un cultivo de rotación de la papa. Hoy día tenemos alrededor de 800 familias que están vinculadas en este proyecto de producción de cebada
que es estratégico para la industria cervecera, como lo mencionaba, pero que adicionalmente nos ha ayudado a ir construyendo todo el tema de agricultura regenerativa para que los suelos descansen o para que podamos tener una variedad de cebada más apta al suelo colombiano y pensar en poder seguir creciendo el impacto y la presencia de este cultivo en Colombia. Bueno, en 2025 ya se posicionaron en este primer lugar por tener una buena inversión en sostenibilidad. ¿Cuál es el camino a recorrer este año para seguir en ese ranking y por supuesto seguir conquistando diferentes alianzas? Bueno, cuando nosotros nos sentamos a revisar qué sigue, definitivamente la conclusión que llegamos es que tenemos más trabajo pendiente de lo que hemos alcanzado, pero que el hecho de plantearnos metas a 2025 nos permite avanzar, poder establecer un norte y poder ir progresando en cada uno de esos objetivos estratégicos que tenemos. Para nosotros es muy importante ser consistentes, seguir conectados con Colombia, pero también con nuestra cadena de valor, seguir integrando más personas en esta cadena de valor, ya sean más tenderos, más agricultores, más familias que preserven estos ecosistemas para poder seguir elevando el impacto que tenemos en el país. Cuando revisamos los números, hasta el momento podemos decir con orgullo que alrededor de 500.000 familias han sido impactadas a través de nuestros programas de inversión social ambiental, pero esperamos que estos números sigan creciendo y podernos plantear unas metas aún más ambiciosas para 2030. Y justamente esa es la última pregunta. ¿Qué hacer de pronto para poder ayudar y aportar a la generación de empleo? Usted habla precisamente de esas alianzas, qué está pasando con los tenderos, qué está pasando también con algunas otras superficies. ¿Cómo es ese trabajo precisamente también para ayudar al país y hacer país? Bueno, Bavaria es una empresa que ha estado en Colombia durante 137 años. Con mucho orgullo podemos decir que tenemos un impacto local gracias a las 8 cervecerías, las 2 malterías, la fábrica de tapas y etiquetas, adicional a toda esta cadena de valor. La gestión del talento es parte súper estratégica en nuestra compañía. Tenemos programas que normalmente compartimos y hacemos convocatorias del orden nacional con nuestros programas de trainees, en donde buscamos jóvenes desde las universidades para que inicien su carrera en nuestra compañía y puedan soñar con hacer su carrera dentro de nuestra compañía por muchos años. Y también estamos abiertos a temas como prácticas y pasantías que hacen los estudiantes de las diferentes regiones y universidades en nuestra compañía. Perfecto, vicepresidenta, muchísimas gracias. Y así como ya lo dice, pues los factores, o en este caso revisar el manejo del agua y también de alguna manera revisar ese sector agro en el país ha hecho que precisamente lleguen a ese punto, a ser el número 1 en inversión de sostenibilidad en el año 2025. Pues muchas gracias a Laura y a la doctora Samira Fadul. Y cambiamos de tema porque hay polémica en el país por un decreto del Ministerio de Trabajo que permite a los sindicatos negociar sus peticiones en unión con los sindicatos de otras empresas de la misma actividad económica. Los gremios empresariales reaccionaron con preocupación ante esta medida. Este decreto del Ministerio del Trabajo cambia las reglas del juego para las negociaciones sindicales en el país. Antes se hacían entre el sindicato y el empleador de cada empresa para negociar mejores condiciones laborales. Pero desde el 6 de marzo se pueden hacer esas negociaciones sindicales no en una sola empresa, sino uniendo en la misma negociación a los sindicatos y empleadores de varias empresas, es decir, negociaciones por sector económico o actividad similar. El gremio de los comerciantes advierte que esto es un nuevo golpe a muchas empresas porque se trata de juntar en una misma mesa de negociación a empresas con posibilidades y realidades muy distintas. Para crear los megasindicatos y las negociaciones de grandes sectores. Este es un nuevo golpe a la micro, pequeña y mediana empresa del país. Y adicionalmente, tienen que los trabajadores que asociarse y pagar a los sindicatos que hicieron la negociación sin haber estado en ella. En contraste, la Central Unitaria de Trabajadores celebró la medida. Una posibilidad mayor para los sindicatos, un reto también para ellos, pero la posibilidad de fortalecer las organizaciones sindicales y centralizarlas a todos los niveles en que se desarrolla hoy la negociación colectiva. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la medida y argumentó que están dando cumplimiento a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, fortaleciendo el derecho de asociación sindical.
Y el SENA lanzó una convocatoria gratuita para que campesinos y campesinas, al igual que personas que viven de la llamada economía popular, como vendedores ambulantes o pequeños negocios, puedan certificar sus saberes y habilidades adquiridas a través de la experiencia laboral. Los interesados pueden postularse desde hoy y hasta el próximo 24 de marzo y recibirán un certificado que respalda su oficio. Toda la información la pueden encontrar en la página www.sena.edu.co. Más detalles nos los cuenta el director del SENA, el doctor Jorge Londoño. Es un proceso a través del cual el SENA reconoce ciertos saberes que por lo general no son reconocidos por las entidades académicas. Y el SENA lo que hace es, a través de un procedimiento, reconocer esos saberes. Algo que se nos antoja es bien democrático, pero sobre todo muy humano. Por eso hasta el 24 de marzo hay 5.000 convocatorias para más de 176 oficios, a través de los cuales vamos a certificar a campesinos, campesinas, mujeres y hombres de la economía popular y de todos los sectores que nuestra sociedad colombiana tenga. Por eso la invitación para que se certifiquen en competencias y para que esos saberes ancestrales, esos saberes que son producto de la experiencia, sean reconocidos institucionalmente. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presentó hoy la hoja de ruta para modernizar el manejo del espectro en Colombia, que es una especie de carreteras invisibles por donde se manejan las frecuencias de los servicios de telecomunicaciones en el país, tales como celulares, radio, televisión, internet, etc. El plan busca responder con mayor rigor técnico y visión pública a los nuevos retos de la industria de las telecomunicaciones. Veamos las declaraciones de la ministra de las TIC, Karina Murcia. El objetivo de la política pública de espectro es promover este uso más eficiente, innovador, vigilado y sobre todo que tenga una democratización. El presidente Gustavo Petro, en su Plan Nacional de Desarrollo, dejó claro que las tecnologías tenían que ser para el uso de todas y todos, enfocado a una democratización. El espectro, como bien lo conocemos, es un bien público y en este bien público se busca ese acceso para todas y todos. Cuando hablamos de democratizar, es permitir que los ISP, las juntas de acción comunal, puedan acceder a este espectro. Y este tema tiene que ver con su bolsillo. En pocos días llegan las ofertas del Hot Sale, una iniciativa del comercio electrónico que reunirá a más de 50 marcas con descuentos de hasta el 70% en categorías como vestuario, zapatos, accesorios, electrodomésticos, viajes y mucho más. Mercado Libre es una de las marcas participantes y habló hoy de las expectativas y las opciones que habrá durante esta jornada. Se acerca el primer Hot Sale del año, que será entre el 16 y el 20 de marzo, y es una de las fechas más importantes para el comercio electrónico en el país. En Mercado Libre estamos felices por este momento, porque además será una oportunidad de generar círculos virtuosos de oportunidades. Millones de colombianos accediendo a Mercado Libre a comprar sus productos, con hasta el 65% de descuento en sus categorías favoritas como tecnología, moda, deporte, hogar, etc. Pero además también empresas, las empresas favoritas de los colombianos y más de 30.000 pequeñas y medianas empresas que podrán acceder a estas oportunidades de seguir construyendo sus negocios y creciendo. En Mercado Libre también vamos a estar ofreciendo cuotas de hasta 12 meses con cero interés, entregas entre 24 y 48 horas y, muy importante, compra protegida. En Mercado Libre somos el comercio líder en América Latina. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Tiene que ver con la hora promedio a la que se despierta la gente en diferentes países, según el World Population Review. En Sudáfrica a las 6:24 de la mañana, en Colombia a las 6:31 de la mañana, en Costa Rica a las 6:38, en Indonesia a las 6:55 y en Japón a las 7:09 de la mañana. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.